El episodio 39 de la serie de Mis hermanos terminó con la memoria de Engul recuperando un poco, Akif recordando que era un asesino y todos gritando este hombre es un asesino. El episodio 40 de la serie continuó desde donde lo dejó. Después de superar el impacto de las palabras de Akif, Engul dijo, comillas, sé que estás hablando, señor Engul, y no se dio por vencido. Engul miró el rostro de Akif y todas sus experiencias pasaron ante sus ojos como una tira de película. Engul también recordó las amenazas de Akif y que debería guardar silencio. Engul dijo, lo siento, Akif, te hice ver como un hombre en la película. Ese hombre también era un asesino, te culpé de repente, y corrió a casa. Engul escondió dinero en un jarrón, primero miró el dinero, recordando todo. Sabat vino después de Engul. Engul dijo, recuerdo todo por la mañana, pero si le digo esto ahora, me despedirá nuevamente. Seguiré fingiendo olvidar todo. Sabat protegería a su amigo en este sentido. Deprimidos, Akif y Nebat también regresaron a casa. Doruk ya había sido testigo de cómo Engul llamaba asesino a su padre. También le contaron el incidente a Khan. Pero Khan ya había visto el vídeo de su padre. Siendo el asesino, eso lo sabía. Su moral estaba rota. Llamó a Nebat por la noche y le contó sobre su divorcio con Resul al día siguiente, llorando. Mientras Nebat apoyaba a su amiga, hizo que Suzan no dijera más, diciendo que era una mujer inmoral. Cuando Nebat colgó el teléfono, Akif estaba deprimido, se sirvió un vaso de whisky y se dijo a sí mismo, echaba de menos a la mujer rosa. Doruk y Asille fueron elegidos representantes estudiantiles en el último episodio. Doruk cumplió su primera palabra. Empezó a brindar servicio de aparcacoches a quienes tenían auto en la escuela. Asille prometió que hizo que el trabajo de la biblioteca fuera más fácil para los estudiantes. La primera lección fue la clase de educación física. En el vestuario, Tolga y Emir intentaron provocar a Ulkan y Omer con sus feas palabras, pero Omer y Ulkan no gritaron para evitar un incidente. Cuando comenzó la lección, los niños jugaron un partido de baloncesto, pero la maestra terminó el juego porque se perseguían constantemente. Durante los ejercicios de calentamiento en la sección de niñas, la suela del zapato de Asille se rasgó. Se burlaron de la hermana de Emir y su amante Asille. Asille y Aibuke reaccionaron ante estas chicas. La lección había terminado, mientras Aibuke y Ulkan estaban sentados en el comedor de la escuela. El chico que le mostró a Omer la foto de Tolga prendiendo fuego se acercó a ellos. Le dijo esto a Aibuke y Ulkan, después de lo cual los dos fueron enojados a Omer para hacerlo responsable. Estaban Asille, Omer y Tolga en el salón de clases. Aibuke y Ulkan le preguntaron a Omer por qué no se quejaba de Tolga. Cuando Asille escuchó lo que hizo Omer, se sorprendió mucho. Después de que Tolga explicara la situación, dijo, no tengo una cuenta para dar. Le di mi cuenta a Omer como dinero y salió del salón de clases. Cuando Asille, Aibuke y Ulkan le pidieron esto a Omer con dureza, Omer dijo lo hice por mi tío, por mi familia y dijo que su tío le debía dinero al prestamista, no podía pagar las cuotas y su deuda aumentaba día a día. Ulkan se culpó a sí mismo, Asille y Aibuke estaban molestos y se disculparon con Omer. Como estaba lloviendo después de la escuela, Asille y Omer llegaron a casa mojados. Llegaron a la casa con el sueño de calentarse, pero el agua corría por toda la casa. Al ver este estado de la casa, Asille y Omer estaban muy molestos. Omar se acordó de su hermano mayor. Se divorció de Resul Ayla y se convirtió en un hombre libre. Compartió esta alegría con Akif. Akif estaba furioso de celos. Resul dijo, he estado viviendo una vida de soltero durante años. Ya pasé la edad para tener un romance. También tengo sentimientos por Suzan. No quiero extrañarla, quiero casarme con ella. Akif enloqueció por dentro. Durante el día, al apóstol le gustó un anillo especial con una piedra brillante para una propuesta de matrimonio a Suzan. Trató de desalentar a Akif Resul, pero no tuvo éxito. Cuando llegó la noche, Tolga le dijo a Emir y su equipo que Great estaba enamorado de Ulkan y que Ulkan sería destruido si estropeaban las cosas entre Ulkan y Bonder. A Emir y su equipo les gustó mucho este plan, por lo que lo invitaron al café donde estaban sentados. Aceptó la maravillosa invitación. Akif, por otro lado, estaba borracho de su amor por Suzan. Llegó a la casa de Suzan, llamó a su puerta, le dijo a Suzan cuánto se arrepentía, cuánto amaba a Suzan. Sin embargo, no creyó ninguna de las palabras de Suzan a Akif. Él la envió a casa. Asille llamó a Doruk. Doruk estaba muy feliz. Extrañaba mucho hablar con ella. Asille dijo, mañana es el cumpleaños de Berk. No sabía qué hacer en Aibuke, ¿podrías ayudarnos? Ella preguntó. Doruk dijo que estaría feliz de ayudar. Asille colgó el teléfono y dijo vamos a besarnos. Doruk se emocionó y dijo te beso más. Cuando colgaron el teléfono, miró la foto de Doruk Asille y dijo mi amor hermoso. Asille también miró la foto de Doruk y dijo que lo amaba mucho. Al día siguiente, expuso la mentira de Akif Engul. Engul admitió que recuerda todo.
También dijo que tenía miedo de que Oran lo echara de la casa otra vez. Akif estaba de buen humor y se liberó de la amenaza de Engul. Doruk arregló su casa de verano para la fiesta de cumpleaños de Berk, y nadie le mostró esto a Berk. Berk estaba deprimido porque sus padres estaban divorciados. Aibuki abrazó a Berk y lo consoló. Asille estaba mareada camino a la biblioteca. Kaan estaba en la biblioteca, apoyó a Asille, la llevó a la enfermería. Su nivel de azúcar en la sangre estaba bajo porque Asille no podía comer bien. Kaan dijo, también éramos muy pobres. Te entiendo muy bien, no es nada de lo que avergonzarse. Asille se recompuso y fue al salón de clases. Mientras Kaan miraba detrás de Asille, Tolga se acercó a ella. Le dijo a Tolga Kaan que dos hermanos están enamorados de la misma chica y esto enfureció a Kaan. A pesar de que dijo, no existe tal cosa, Tolga no le creyó a Kaan. Akif llamó a Suzan, dijo que le contaré Resul todo lo que hay entre nosotros, no puedes ignorarnos a mí y a nuestro amor, me voy a nuestra casa de verano y colgué el teléfono. Suzan, que iba a recibir una propuesta de matrimonio, salió de la casa a toda prisa, y Suzan iba a llegar a lo que dijo Akif. Doruk había arreglado todo para la fiesta de cumpleaños de Berk en la casa de verano. Todos estaban esperando a que llegaran Berk y Aibuki. Aibuki y Doruk iban a mentirle a Berk y llevarlo a la casa de fiestas. Aibuki le envió un mensaje de texto a Asille: ya casi estamos cerca, y todos apagaron las luces de la casa con confeti y las escondieron. Un auto vino frente a la casa, todos pensaron que era el auto de Berk, pero era Akif. Entonces Suzan vino en taxi. Akif abrió la puerta con su llave, entraron los dos. Suzan dijo, no seas Akif, nuestra relación ya terminó. ¿Qué quieres de mí? Akif dijo, no puedes ignorarme a mí, a nosotros. No puedes olvidar los días amorosos que vivimos en esta casa. Suzan dijo, nuestro amor terminó esa noche miserable. Cuando Acer nos vio, todo había terminado entre nosotros, dijo. Cuando Akif dijo, tú también lo hiciste, somos responsables de la muerte de la señora Acer, Doruk y Asille salieron de su escondite, luego todos los demás salieron de su escondite. Akif y Suzan quedaron impactados por la escena que encontraron. Cuando Asille escuchó el nombre de su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miraron conmocionados el rostro de su maravillosa madre y Doruk el de su padre. ¿Comillas eres responsable de la muerte de mi madre?, preguntó Asille. Así terminó el episodio.